Buenos días con todos. En primer lugar, agradecer a la organización por darme esta oportunidad de estar frente a ustedes y poder compartirles esta información que es importante y que cada día hace crecer más nuestra unidad, nuestra DIDAE, y desde el punto de vista pediátrico, a mejorar la salud de nuestros niños. He elegido el tema, ¿no? Intervencionismo en cardiopatías ductus dependientes, ya que es un tema, si bien es cierto, grande, sin embargo, hay temas puntuales que mm, yo lo podría denominar como una máquina del tiempo. Vamos a ir un poquito lo que puede ser o va a ser el futuro de nuestra unidad, sobre todo la de hemodinámica, lo que estamos, el momento en el que estamos y también un poco de del pasado que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo. Yo soy el doctor Emerson López Salazar, soy médico cardiólogo pediatra, pertenezco a la unidad de cardiopediatría y bueno, voy a comenzar con la... definitivamente para los que trabajamos con este grupo de pacientes, siempre nos llega la sensibilidad y la preocupación sobre todo por la fragilidad en la que se tiene que manejar este grupo de pacientes prematuros. Entonces, y cada año, cada cierto tiempo, se incrementa no solamente el porcentaje de estos tipos de nacimiento de edad gestacional, sino que la sobrevida se va mejorando, ¿no? Debido a las especialidades, etcétera. Y dentro de las enfermedades congénitas más frecuentemente asociadas en este grupo de pacientes y que le generan mucha morbilidad y mortalidad es el ductus arterioso, sobre todo en los prematuros. Eh, Actualmente tenemos nuestra guía de 2011, bien es cierto, pero actualmente vigente, donde eh, nos aclara de que como clase 1.1, ¿no? La oclusión del ductus arterioso persistente está indicado, claro, en algunos casos tamaño, sobre todo en los de tamaño considerado moderados o grandes, ¿no? Que hagan repercusión hemodinámica. Puntualmente así, clase 1.1 desde hace ya más o menos 10 años. Posteriormente da algunas recomendaciones, ¿no? Sobre algunos otros grados de recomendación y en el contenido en sí hacen referencia al peso, es cierto, pero no lo contraindican desde ya hace más de 10 años. Solamente que la logística en esos momentos, no, probablemente no la oportunidad, pero siempre ha tenido esa idea de poder hacerlo más invasivo para poder hacer el cierre percutáneo en el ductus arterioso. Entonces, en el año 2005 ya se hizo el primer cierre con un dispositivo coil. Eh, Posteriormente, ya en el 2007, se hizo ya con pacientes seleccionados, ¿no? De esos 10, en 9 con éxito se logró cerrar. Y estos pacientes incluían entre los pesos de 1660 y 2600 gramos. Es importante destacar esta nueva clasificación, sobre todo en relación a la morfología del ductus, debido a que cuando hay menor edad gestacional y menor peso en los pacientes neonatos, el grupo, este nuevo tipo de ductus, el ductus tipo F o fetal, da una característica importante debido a que para nosotros, incluso en el intervencionismo de niños grandes, se asemeja un poco al tipo C, que es el que siempre nos trae muchas complicaciones, las famosas migraciones de dispositivos, por intentar posicionar dispositivos grandes, tenemos dentro de las principales complicaciones que migran, no solamente a la pulmonar, sino a la aorta. Entonces, este ductus fetal es el que incrementa la dificultad para poder tener un mejor éxito en el procedimiento. Entonces, este estudio nos ha ayudado a diferenciar este ductus y sobre todo su relación con el peso y la edad gestacional. Ya hablando un poco de las complicaciones, como pueden apreciar ahí, este es otro grupo de estudios donde cogieron de entre los 52 pacientes, 25 de ellos eran menos de 2.5 kilos. Lo que llama la atención acá es que tuvieron las principales complicaciones en relación al acceso arterial y venoso, debido a que ellos reportan que fue sin ecoguía,
Pero lo que destaca acá son sus principales complicaciones, ¿no? Que son las oclusiones tanto al lado pulmonar como al lado aórtico, también como parte de sus efectos adversos. Un poco más adelante, ya se empezó a optimizar el acceso, no solamente el acceso, sino también el cómo cubrir al paciente, ¿no? Ya ahí empezaron a cubrir con un plástico para poder ver mejor la perfusión y también con ecoguía para tener una menos complicación y se logró más éxito, pero en grupos de pacientes con ductos de menos de 4 milímetros. De este grupo hicieron un estudio en 26 pacientes, de los cuales 9 tenían menos de 3 kilos. Más ya un poquito más, aquí, ¿no? En el 2016 ya se hizo un gran grupo donde 10 pacientes eran de menos de un gramo, menos de un kilo. Pero lo que resalta es que ya en este momento se aceptó, la FDA aceptó el dispositivo Amplatzer o ADO tipo 2AS, que es conocido como Piccolo, donde demostraba grandes resultados y mejoría en estos pacientes. Sin embargo, en este grupo de estudios se tuvo mucho éxito, pero el diámetro menor, como sea así, bueno, y el diámetro menor de ductos que se logró cerrar fue entre 1 a 1.5 milímetros. Y solo tuvieron un caso leve de estenosis en estos 10 pacientes. Un grupo más grande, ya en Francia, y un estudio más reciente, fue de 102 pacientes, de los cuales 21 tenían menos de un kilo. Como pueden apreciar, eh, llama la atención mucho, ¿no? Tanto el cierre y la repercusión en los pacientes con menores de 2 kilos, y especialmente en el primero, donde es de menor de un kilo, en los cuales las complicaciones fueron menores de lo esperado, obviamente en manos expertas. Una de esas de 3 pacientes con este grupo, en este gran grupo, se produjo una ruptura en una cuerda tricuspidia y uno de ellos ocasionando el deceso. Bueno, este es el dispositivo Amplatzer Piccolo. La ventaja es que va a tener mayor fuerza radial y como mencioné en un inicio, lo que demuestra, ¿no? Que es más favorable en los pacientes con ductus tipo fetal. Pero hablamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo seguir haciéndolo por cirugía? Pues hay un síndrome post-ligadura en este grupo de prematuros, sobre todo de muy bajo peso, que se denomina síndrome post-cierre, que se va en relación a un trastorno, un problema ventilatorio y también hemodinámico, debido a que estos pacientes son muy sensibles. Entonces acá hay un estudio donde comparan 24 cierres por cateterismo y 59 por cirugía, en las cuales, como pueden ver, no encuentran diferencias significativas, es decir, ambos casos, en ambos grupos, el cierre percutáneo y el quirúrgico, demostraron tener la misma mortalidad, pero siendo el hincapié donde el grupo de pacientes con cateterismo requirió menores de estancia hospitalaria por el requerimiento de ventilador mecánico y inotrópicos relacionados a este síndrome post-ligadura. Entonces, sí es cierto, doctor, pero esto está hablando de literatura en el hemisferio norte, etcétera. Pues no, el dispositivo ya está acá en Sudamérica. Hace poco asistí a un congreso, ¿no? Bueno, virtual de la Sociedad de Brasil de Hemodinámica, y el doctor Yoka me presentó su primer reporte de 14 casos de pacientes entre marzo de 2020 y 2021. Son 14 casos con un peso promedio de 1.4 kilos, una edad de promedio de cierre de 38 días, 11 de ellos estaban en ventilador y 11 de ellos ya habían recibido no uno, sino 2 ciclos de AINES sin éxito. Y un diámetro promedio del ductus era un promedio de un arco ductal, ¿no? O sea, de 3 por 7 milímetros. Los resultados que ellos tuvieron fue una tasa de éxito del 100%, con shunt residual en 7 días del 0%, destete de oxígeno un promedio en los 10 días, tanto invasivo y no invasivo. No tuvieron complicaciones mayores, salvo una obstrucción leve de RPI que no requirió cirugía en 2 pacientes, con 0% de mortalidad. Si bien es cierto, este es un estudio más descriptivo que se logró y que ahorita siguen implementando, no solamente en Río Grande do Sul, sino en algunos. Entonces, una coincidencia, este mes es el día, no se celebra los prematuros, y en las siguientes semanas el Día Mundial del Niño Prematuro, recordando que actualmente en el mundo 1 de cada 10 nacimientos es prematuro. Entonces, para continuar,
tenemos la segunda parte, que sería el implante del stent ductal en cardiopatías obstructivas. En primer lugar, tenemos la que estamos implementando actualmente, que es el abordaje híbrido. Bueno, en realidad un poco alternado, ¿no? De la colocación de stent en pacientes con corazón isquioso hipoplásico. En una clase 2A de estas recomendaciones se consideran que es razonable realizar una palación híbrida en un grupo de pacientes específicos, ¿no? Que vayan a requerir eh, a preservar el ductus arterioso y que no tengan contraindicado o no sea, o de sea de alto riesgo hacia la cirugía. Recordar que forma parte de la etapa 1, uno de ellos es el tratamiento híbrido, recordando que no solamente es la colocación del stent ductal, sino la preservación de una CIA generosa, debido a que existe una arterialización de las venas pulmonares por el incremento de la presión en la aurícula izquierda. Entonces es importante no solamente estentar el ductus, sino tener en cuenta que se tiene que tener ya de arranque una CIA generosa, ¿no? Pero para poder hacer este tipo de intervenciones, como en cualquier cirugía, ¿no? Pero específicamente en el corazón isquioso hipoplásico, dependiendo de cómo se manifiesta clínicamente, no puede ser con QPQS más de 1 o puede ser con QPQS menor de 1. O sea, puede presentarse. Entonces, en cada nivel hay una estrategia para tener al paciente estable antes de realizar cualquier intervencionismo o cualquier cirugía. Si no, los resultados son catastróficos. Recordando que el corazón isquioso hipoplásico, independientemente de su intervención quirúrgica o de intervencionismo por hemodinamia, tiene una escala de Aristóteles mayor de 16, es decir, está incluida en todas las cardiopatías más complejas a nivel de nuestros grupos de cardiopatías congénitas. La etapa 1 tiene varios factores de riesgo, dentro de ellos la principal, la manifestación en estenosis mitral y atresia aórtica. Eh, la mayoría de indicaciones para colocación de stent ductal están en relación a la válvula, a la función del ventrículo derecho o a una insuficiencia tricuspida severa, pero también es más favorable en grupos de pacientes con peso bajo o que tengan algún antecedente de lesiones de órgano blanco. Rápidamente, en la actualidad, nosotros hemos hecho 7 casos en 6 pacientes. O sea, ¿por qué no coincide? Porque en un caso se tuvo que ingresar nuevamente a colocar otro stent por obstrucción. 5 exitosos, lamentablemente 2 fallecieron intracate, nos quedarían 4 pacientes. Un paciente se terminó bloqueado, requirió asistencia externa y uno tuvo que reingresar a un reprocedimiento. Es de un total de 37 stents ductales que hemos colocado en total en el servicio. Lamentablemente, solo uno sigue vivo de estos pacientes con intervencionismo. Pero no nos desanimemos. Cuando tuve la oportunidad de conversar con el doctor Marcelo, y yo le estaba en mi ansiedad, ¿no? Porque ya quería saber qué necesitábamos para poder seguir avanzando. El primero, paciencia, pero que lo más importante es tener la voluntad de seguir mejorando y porque trabajar con cardiopatías congénitas es por etapas, es lo que me acuerdo que él me decía, es por etapas y que lo importante es seguir teniendo la voluntad de seguir avanzando. Y bueno, en parte, ya para entrar a la parte ya de stent en obstrucciones del lado pulmonar, como clase 2A, ¿no? Refieren que es razonable colocar un stent en un conducto arterioso adecuado, ¿no? Para que le pueda ayudar a darle más flujo sanguíneo pulmonar. En la clase 3.1, pero con una violencia de grado C, nos refiere que la colocación de un stent ductal no debe realizarse en un lactante con cardiopatía coronaria cianótica que tenga una estenosis evidente de la arteria pulmonar proximal, en las próximas de la inserción del conducto, ¿no? Esto ya, si bien es cierto, tiene una evidencia C, pero hay varios procedimientos que se han tenido que hacer con estas que han ido bien, ¿no? Entonces, retornando un poco al 29 de noviembre de 1944, sabemos que esa fue la fecha en que se realizó la primera fístula sistémico-pulmonar o Bailey-Townsend modificado. Cifras actuales mundiales de grandes grupos, ¿no? De la CCRC, ¿no? Que tienen mortalidades hasta el 7.2, sabemos que mundialmente es 10%, una morbilidad del 13.1%, y esto es importante, ¿no? A nivel mundial ya es conocido que hacer una fístula sistémica pulmonar es o sea, de alto riesgo en este grupo de pacientes, ¿no?
En menores de 3 kilos, atresia pulmonar con septum íntegro. Y lógicamente, cuando tenemos una mala anatomía pulmonar y hay pacientes sindrómicos, también son grupos importantes que se han perjudicado, por así decirlo. Entonces, el stent en arteria ductal, el primero que se reportó fue en el año 1992, el doctor Gibbs. No, empezó con un stent coronario no medicado, con éxito. Debido a este éxito, ya a nivel mundial, por ejemplo aquí en Malasia, en Canadá, en Inglaterra, en Turquía, en de Italia, ¿no? Así en grupos grandes empezaron a hacer múltiples estudios y reportes de cómo les iba con evolución muy favorable para estentar el ductus arterioso. Entonces, otra vez la controversia, ¿no? En este caso, ¿qué estrategia decidir? Como ya mencioné al inicio, cuando tenemos un peso menor, una mala anatomía, son sindrómicos, eh, en estos grupos va a ser mejor siempre la estrategia del stent ductal. Sin embargo, todo debe partir de una decisión en conjunto, no solamente parte de un lado, tiene que ser en conjunto de cuál es la mejor estrategia. Hay tres estudios en realidad, uno americano y uno europeo, donde comparas, donde uno de ellos es el que voy a presentar de la CCRC, donde 4 centros de alta complejidad hacen una comparación estadística entre 300 en este total y 251 fístulas entre los años 2008 y 2015. Para sus ajustes de datos, obviamente, tuvieron que ver qué tanta producción tenía cada centro, una relación estadística 1 en 2, si había persistencia de flujo anterógrado, el diagnóstico anatómico, si habían recibido no inotrópico y ventilación. Pero lo más importante, ¿no? Con relación a la morbimortalidad, tanto el shunt como el stent ductal, levemente un poco, si uno hace una analogía, ¿no? En la intersección, hace la demostración que no hay una diferencia significativa. Sin embargo, lo que va a favor del stent ductal es algo muy importante, no es la estancia en UCI, la estancia hospitalaria, ayuda, ha demostrado que no altera y mejora incluso la formación o el entrenamiento de las arterias pulmonares y asociados a un mejor índice de NACATA. Esto obviamente para el grupo del norte es más rentable porque también actualmente están haciendo un estudio más grande, ¿no? Para sobre todo la parte de dinero, ¿no? Cuál le cuesta más? Aparte de eso, también ha requerido menor soporte post procedimiento en este grupo de pacientes y un requerimiento de furosemida también. Sin embargo, hay que aclararlo y hay que mencionarlo, el stent ductal tiene el riesgo de reintervención precoz y también algo tardía. Eso sí, también se ha demostrado en este estudio. Para ir directo ya a más o menos orientarnos en la relación al intervencionismo, recordemos que hay tres grupos importantes de hipoflujo pulmonar para intervencionismo. Los que van a univentricular, en este grupo es más específico que va indicado en peso menor de 2.5, con mala anatomía y sindrómico, en los que van a cirugía univentricular, ¿no? Sobre todo para mejorar la anatomía y no ser tan invasivos, tener menos mortalidad. Pero también hay un grupo donde hay una atresia pulmonar pero funcional. Un ejemplo claro es la anomalía de Epstein. Así como para cierre ductal, para stent ductal también hay una clasificación angiográfica en relación a su anatomía. Como pueden apreciar, el tipo A es parecido a la de Kripchenko, pero el tipo vertical, también hay el tortuoso, ¿no? La contralateral, acá ya hay más un tema embriológico, y cuando no hay confluencia de las ramas pulmonares. Con respecto bueno, ese es el dispositivo de nuestra sala de hemodinámica. Acá vamos a tener una gran importancia, que hay una relación importante en éxito de procedimiento sobre el acceso. Entonces, esta clasificación anatómica nos ayuda a aproximar a qué tipo de acceso debemos tener para tener mayor éxito. Y sí hay una relación estadística que comprueba eso, porque en la actualidad,
este sí es un artículo recientemente recitado, sobre todo en los grupos de stent ductales que son más complejos, que son los tortuosos, se halló una clasificación morfológica y lo clasificó en tres tipos, ¿no? En uno, encontrando una buena diferencia significativa, sobre todo para el acceso, el acceso arterial. Tenemos con un índice de tortuosidad 1, es decir, no tiene, hay tortuosidad, podría ser en el grupo tipo vertical. La tortuosidad, un índice cuando hay un giro o con un giro para un tipo de tortuosidad y cuando es más complejo, ¿no? ¿Para qué? Con el principio básico de que todo ductus es estentable. Como pueden ver, en ambos tres grupos se ha tenido éxito en esta oportunidad. Claro, la gran mayoría han pertenecido a este grupo, sin embargo, no hay una diferencia significativa ni en el resultado, ni en la cantidad de stents. Lo que se ha ayudado ha sido valorar un poco la medida en la geografía y lo que ha ayudado a demostrar es que por más stent que se coloquen o por más que esté un poco protegido la arteria pulmonar, se ha demostrado que no altera, o sea, no altera significativamente, salvo en el grupo de índice de tortuosidad mayor, o sea, mayor de 2, que sí se ha demostrado que hay mayor obstrucción en la rama pulmonar y necesidad de tratamiento de esta rama pulmonar para su segunda intervención. Entonces, 105 pacientes, como les mencionaba, lo que ha demostrado significativamente es que es importante el origen ductal para el sitio de acceso y el encarcelamiento de la arteria pulmonar no afectó el tamaño de la arteria pulmonar en el seguimiento. Entonces, pero de ahí entra una control. También tenemos que concluir algo, ¿no? ¿La tomografía es siempre necesaria? No. La mayoría de los centros actualmente stentan con ecocardiografía. Pero ¿en qué casos podemos usarlas? En los casos cuando la anatomía no es clara, cuando hay necesidad de validar la tortuosidad, como ya hemos mencionado el por qué. En el caso de que tal vez en casos complejos necesites pedir un tipo de material en específico y cuando la anatomía es compleja. Entonces, para ir terminando, a favor del stent ductal tenemos que es menos invasivo, en relación a morbilidad demostrado, mortalidad aún con controversia, hay un mejor crecimiento de la anatomía pulmonar y lo mejor es que son dilatables, es decir, podemos introducir un stent más grande con mayor diámetro y romper el stent intrastent, ¿no? En contra está también lo que ya concluyendo más o menos en la exposición, la reintervención, la complejidad anatómica y sobre todo esto que estamos yendo, para mí, a mi parecer bien, que es el desafío técnico, ¿no? Pero ¿cuáles son los reportes a nivel de Perú? Pues sí, INCOR, somos el primer grupo, nosotros somos los primeros que hemos presentado un reporte. Este es un caso del doctor O'Connor, Robert O'Connor, que actualmente se encuentra en Brasilia, un hemodinamista muy destacado, que hizo un proyecto de calidad, me parece, para valorar que mejora la saturación y menor estancia hospitalaria, y presentó 6 casos con stent ductal con éxito. Ya posteriormente, en el 2015, el doctor Carlos Mariño, en conjunto con el doctor Mori, presentaron estos casos, 14 casos de pacientes, pero como pueden apreciar, ellos concluyen, ¿no?, que tanto a corto plazo como a mediano plazo han tenido un éxito no tan considerable. Sin embargo, para su seguimiento a corto plazo nada más, muchos de sus pacientes han tenido que tener reintervenciones y lo que también no tienen un reporte de a dónde más llegaron, ¿no? Pero esos fueron su reporte de 14 pacientes. Eso fue en una revista de la Sociedad de Cardiología de Brasil. Entonces nosotros, en total, en 2015 y 2020 pre-pandemia, hemos tenido 37 procedimientos, 7 de ellos flujo sistémico dependiente, ya hablamos de eso, 30 con flujo pulmonar dependiente. Ahí la viñeta está mal. La gran mayoría, más del 50% de nuestros procedimientos han sido menores de 3.5 kilos. Entre 3.5 y 6 otro grupo y solo uno que fue el de reintervención en uno de los casos. En relación al género, no hay mucha diferencia. Con respecto en los días de vida, eso sí, ¿no? Hemos tenido, la mayoría ha sido algo tardío. Y la procedencia, la mayoría son de Lima, pero yo considero de que si nosotros ampliamos más las capacitaciones y a nuestros neonatólogos, esto puede incrementar.
Yendo ya a la parte de obstrucción de flujo pulmonar, la mayoría han sido atresia pulmonar con septum íntegro, otro grupo atresia con C y B, una atresia pulmonar compleja, dos casos con atresia tricuspidia, dos con Fallot y un caso con anomalía de Einstein. Dentro de las complicaciones, dos muertes intracatas, lamentablemente, uno con derrame pericárdico, una disección, un bloqueo, dos migraciones. En uno de esos casos se logró impactar en la arteria, en la aorta descendente, y uno de ellos se tuvo que reposicionar con éxito. Lo que sí, ¿no? Las hipoxias severas que presentan y la hipotensión con bradicardia que se logran asistir en ese momento. Pero ¿qué es lo importante, no? Hoy, para actualidad, ¿dónde están esos pacientes? Pues 5 de ellos están aún con su fístula, 5 de ellos ya tienen su cirugía de Rastelli, 4 de ellos están en cirugía de Glenn, dos, uno de ellos casi un año, pero ya están en un seguimiento con su stent ductal, bien, están yendo bien. Lamentablemente 4 fallecidos. Y lo que no nos ayuda mucho a hacer inferencias estadísticas, que es lo que a veces para algunos es más importante, es esto, ¿no? O sea, un gran grupo, 9 pacientes perdieron su seguro, algunos incluso post colocación de stent, no porque perdió, no sé, por muchas causas diversas. Se está trabajando para poder rescatarlos o averiguar qué pasó, ¿no? Pero recordemos que eso tiene que ir a través de un tema ético también, ¿no? Para poder hacerle seguimiento. En el caso de los fallecidos, dos fueron por sepsis y fue en la UCI, y dos de ellos en sus casas por una crisis de hipoxia severa, ¿no? Probablemente por obstrucción del dispositivo, debido a que nosotros hacemos doble antiagregación en la mayoría de los casos y bueno, el cuidado y también el tiempo, ¿no? Este stent solo nos da tiempo, no es que pueda estar mucho tiempo. Para terminar, eh, bueno, acá tenemos un paciente de 1.9 kilos, que era una atresia pulmonar compleja. Como ven ahí se prepara eso, ¿no? Para preparación anestésica de este grupo de pacientes son por lo menos una hora para que nuestros los anestesiólogos hagan el trabajo de más de una hora de prepararlo, CBC. Con ayuda de cirugía colocamos en nuestro acceso por disección carotidia, ¿no? Entonces acá podemos apreciar el CBC, disección carotidia, y para ver la morfología ductal. Como pueden ver, este paciente menor de 2 kilos, prematuro, con displasia pulmonar, tenía una anatomía compleja, un ductus tortuoso, con incluso dos inconvulsiones con un IT sería mayor de 2, que se logró la dificultad al acceso, era porque no teníamos, por ejemplo, catéteres guía, ¿no? Entonces se tuvo que hacer se tuvo que hacer una estrategia hemodinámica que hacemos es cortar el PIG 4 French para poder posicionarnos en la rama pulmonar. Lo que queríamos hacer era una estrategia de doble guía. Sin embargo, solo la primera guía que pasó, dijimos, ahí la hacemos. Y como pueden apreciar, como se describe en la técnica también, gracias a que pasa la guía, el ducto se estira, ¿no? Por un tema de fisiología del endotelio. Entonces ahí deseamos la medición y procedemos a la colocación del stent ductal. Le colocamos un stent de 3 por 20 milímetros con buen resultado. Y este sería el resultado angiográfico final. El paciente fue extubado a la semana, me parece, con un resultado exitoso. Entonces, para concluir y para ver el tema de las preguntas, la colocación de stent ductal es una alternativa aceptada a la derivación de leilotaosin modificada, y el cierre con dispositivo ductal transcatéter es una alternativa a la ligadura quirúrgica, incluso en bebés prematuros de bajo peso al nacer. Bueno, les presento a mi hijito Alessandro, que me acompañó para realizar la presentación. Muchas gracias.